El cálculo económico. Toda acción humana aparece, por el hecho de ser racional, como el cambio de un cierto estado por otro. Los objetos que están a disposición de la acción, los bienes económicos, el trabajo del individuo y el tiempo, se emplean de manera que, dadas las circunstancias, garanticen el máximo de bienestar. Se renuncia a satisfacer necesidades menos apremiantes para satisfacer otras más urgentes. A esto se reduce la economía. La economía es la ejecución de operaciones de cambio. Quienquiera que al participar en la vida económica hace una elección entre la satisfacción de dos necesidades, de las cuales solo una puede ser satisfecha, formula por esa misma circunstancia juicios de valor. Los juicios de valor se aplican primero y directamente a la satisfacción de las necesidades mismas. De la satisfacción de las necesidades reaccionan inmediatamente sobre los juicios relativos a los bienes de primer orden y a los bienes de grado superior. Como regla general, el hombre en posesión de sus sentidos es naturalmente capaz de estimar de inmediato el valor de los bienes de primer orden. En casos sencillos llega sin dificultad a formarse una opinión sobre la importancia que para él tienen los bienes de grado superior. Pero cuando las cosas se vuelven más complejas y las conexiones más difíciles de desenlazar, se hace necesario recurrir a consideraciones más sutiles para apreciar exactamente el valor de los medios de producción, desde un punto de vista de la persona que juzga, y no bajo la forma de un juicio objetivo que tenga valor universal. Puede no ser difícil para el agricultor independiente escoger entre desarrollar la cría de su ganado o consagrar una parte mayor de su actividad a la caza. Los procedimientos de producción que debe emplear en esta etapa son todavía de duración relativamente corta, y es fácil evaluar el esfuerzo que se debe hacer y el rendimiento que se puede obtener. Pero sucede por completo de otro modo cuando se trata de elegir, por ejemplo, entre la utilización de un curso de agua para generar electricidad, por una parte, y el desarrollo de una explotación minera y la construcción de instalaciones destinadas a sacar mejor partido de la energía contenida en el carbón, por la otra parte. En este caso los procesos de producción son de tal manera numerosos, que cada uno de ellos exige mucho tiempo. Las condiciones de éxito son tan diversas que es absolutamente imposible decidirse mediante el auxilio de evaluaciones vagas, y es necesario recurrir a cálculos más precisos para formarse una opinión sobre la economía de la empresa. Solo se puede contar por medio de unidades, pero no puede existir unidad para medir el valor subjetivo de uso de los bienes. La utilidad marginal no constituye una unidad de valor, supuesto que el valor de dos unidades que se mande una provisión de mercancías no es 2 veces mayor que el de una sola, pero necesariamente debe ser o más grande o más pequeño. El juicio de valor no mide, sino que diferencia, establece una gradación. Incluso en una explotación aislada no es posible, cuando el juicio de valor no se impone con una evidencia inmediata, y se hace necesario apoyar el juicio en un cálculo más o menos preciso, contentarse con operar solo con el valor de uso subjetivo. Se hace necesario establecer relaciones de sustitución entre los bienes que puedan servir de base al cálculo. No es ya posible, en general, reducir todo a una sola unidad. Pero el interesado podrá lograr su cálculo en el momento en que haya podido reducir todos los elementos que en él debe integrar a bienes económicos que puedan ser objeto de un juicio de valor de evidencia inmediata, es decir, a bienes de primera clase, y a la pena que exige el trabajo. Queda entendido que esto es posible solo en casos verdaderamente sencillos. Desde el momento en que los procesos de producción se hacen más complejos o más largos, el método resulta insuficiente. En la economía de cambio el valor de cambio objetivo de los bienes hace su aparición como unidad de cálculo económico, y de ello resulta una triple ventaja. Por una parte, se hace posible basar el cálculo sobre la apreciación de todos los participantes en los cambios. El valor subjetivo de uso de tal o cual objeto para un hombre determinado es un fenómeno puramente individual y no es, en cuanto tal valor, inmediatamente comparable al valor subjetivo de uso que este mismo objeto presenta para otros hombres. No se convierte en él sino bajo la forma de valor de cambio, que resulta de la confrontación de las apreciaciones subjetivas de todos los hombres que participan en la economía comercial. Un control sobre la utilización adecuada de los bienes no se hace posible sino por el cálculo que se basa en el valor de cambio. Quien desea apreciar un procedimiento complejo de producción, inmediatamente observa si es más económico o no que los otros.
En efecto, si, dadas las condiciones de cambio que reinan en el mercado, no puede aplicarlo en forma de hacer lucrativa la producción, ello demuestra que existen otros procesos que permiten sacar mejor partido de los medios de producción que se han tomado en cuenta. Finalmente, el cálculo que se basa en el valor de cambio permite reducir todos los valores a una sola unidad. Se puede, para desempeñar este papel, escoger cualquier bien, siempre que las relaciones del mercado den a todos los bienes un valor de sustitución. En la economía monetaria se ha elegido el dinero para cumplir esta función. El cálculo monetario tiene sus límites. La moneda no es patrón del valor y no es tampoco patrón de los precios. El valor no se mide en dinero. Los precios tampoco se miden en dinero aunque se expresan en dinero. En cuanto la moneda es un bien económico no tiene valor estable, como suele admitirse ingenuamente cuando se la emplea como patrón de pagos diferidos. La relación de cambio que existe entre los bienes y la moneda sufre fluctuaciones constantes, aunque poco considerables por lo general, que no provienen simplemente de los otros bienes económicos, sino también de la moneda misma. Tal estado de cosas no perturba lo más mínimo el cálculo de los valores que, dadas las variaciones incesantes de las otras condiciones económicas, no puede comprender sino periodos cortos, durante los cuales la moneda, sana, cuando menos, no sufre por sí misma sino fluctuaciones mínimas. La insuficiencia del cálculo monetario no tiene por razón principal el hecho de que se cuente mediante un patrón universal por medio del dinero, sino la circunstancia de que es el valor de cambio el que sirve de base al cálculo y no el valor de uso subjetivo. Por tanto, es imposible incluir en el cálculo todos los factores determinantes del valor que están fuera de los cambios. Cuando se computa la rentabilidad de una central eléctrica, no se tiene en cuenta la belleza de la caída del agua que podría resentirse, a no ser en la forma de posible incidencia negativa que podría resultar para el turismo, el cual tiene también un valor de cambio en el comercio. Y, sin embargo, es esa una consideración que debe tenerse en cuenta en la decisión que haya de tomarse para su posible construcción. Se suele calificar a estos factores de extraeconómicos. Aceptaremos esta designación para no discutir aquí de terminología. Pero no se podrían calificar de irracionales las consideraciones que conducen a tener en cuenta estos factores. La belleza de una región o de un monumento, la salud de los hombres, el honor de los individuos o de pueblos enteros constituyen, cuando se les reconoce la importancia que tienen, elementos de la acción racional con igual título que los factores económicos, aun cuando no parezcan susceptibles de tener en el comercio un valor de sustitución. Por su naturaleza misma no se les puede aplicar el cálculo monetario, aunque su importancia para nuestra actividad económica no sea menor. Puesto que estos bienes inmateriales son bienes de primer orden, pueden ser objeto de un juicio de valor inmediato, de manera que no existe ninguna dificultad en tomarlos en consideración, aun cuando deban permanecer necesariamente fuera del cálculo monetario. El hecho de que el cálculo monetario los ignore no impide tenerlos en cuenta en la vida. Cuando conocemos con exactitud lo que nos cuesta la belleza, la salud, el honor, el orgullo, nada nos impide tenerlo en cuenta en la medida correspondiente. Puede ser penoso para un espíritu selecto poner en el mismo plano bienes inmateriales y bienes materiales. Pero la responsabilidad de esto no incumbe al cálculo monetario. Proviene de la naturaleza misma de las cosas. Aun cuando se trata de formular directamente juicios de valor sin recurrir al cálculo monetario, no puede evitarse la elección entre las satisfacciones de orden material y las de orden inmaterial. Incluso la explotación aislada, incluso la sociedad socialista tienen que elegir entre los bienes materiales y los bienes inmateriales. Las naturalezas nobles jamás experimentarán sufrimiento alguno por tener que elegir entre el honor y, por ejemplo, el alimento. Ya sabrán qué deben hacer en tales casos. Aunque no pueda uno alimentarse de honor, se puede renunciar al alimento por el honor. Solamente aquellos que prefirieron evitarse los tormentos, que significa una elección de esta naturaleza, porque son incapaces de decidirse a renunciar a satisfacciones materiales para asegurarse ventajas de orden inmaterial, ven una profanación en el mero hecho de que pueda plantearse esta clase de elección. El cálculo monetario solo tiene sentido en el cálculo económico. Aquí se le emplea para adaptar la utilización de los bienes económicos al principio de economía.
Los bienes económicos no intervienen en este cálculo sino en las cantidades en que es posible cambiarlos contra dinero. Cualquier aumento de su esfera de aplicación conduce a error. El cálculo monetario es impotente cuando se le quiere emplear como uno de los valores en las investigaciones históricas que se refieren a la evolución de las relaciones económicas. No sirve cuando se le quiere emplear para calcular la riqueza y la renta de las naciones o para calcular el valor de los bienes que no son materia de comercio como, por ejemplo, las pérdidas en hombres que resultan de la guerra o de la emigración. Estos son juegos de aficionados, aunque a veces los hayan emprendido economistas competentes. Pero dentro de los límites que no supera en la vida práctica, el cálculo monetario presta todos los servicios que podemos exigir del cálculo económico. Nos proporciona una guía a través de la multitud arrolladora de posibilidades económicas. Nos facilita el medio de extender los juicios de valor a los bienes de orden superior, que no es posible formular con evidencia inmediata sino en el caso de los bienes listos para el uso o, cuando mucho, para los bienes de producción de rango más bajo. Permite el cálculo del valor y nos da, por tanto, las bases del empleo económico de los bienes de orden superior. Sin él, la producción que exija rodeos y procesos a largo plazo se desarrollaría a tientas en las tinieblas de la noche. Dos condiciones hacen posible el cálculo del valor en dinero. Ante todo es preciso que queden incluidos en el ciclo de los cambios no solamente los bienes de primer orden, sino también los de orden superior, en la medida en que debe tomarlos el cálculo monetario. Si permanecieran fuera de este ciclo, sería imposible la formación de las relaciones de cambio. Es cierto que las consideraciones que debe hacer quien, aisladamente, en el interior de su casa, quiere cambiar trabajo y harina por pan, no son diferentes de las que le conducen a cambiar en el mercado pan contra ropa, y de esta manera está justificado calificar de cambio cualquier actividad económica, aun la producción del que trabaja mediante el sistema autárquico. Pero el espíritu de un solo hombre, por más que fuese el más genial de los hombres, es impotente para apreciar la importancia de cada uno de los bienes de orden superior en su número ilimitado. Ningún individuo puede tener una visión tan completa de la multitud infinita de las diferentes posibilidades de producción, de manera que pueda formular juicios de valor de evidencia inmediata sin la ayuda del cálculo. El reparto entre numerosos individuos de la facultad de disponer de los bienes económicos. En la sociedad que se funda en la división del trabajo realiza una especie de división del trabajo intelectual, sin la que sería imposible el cálculo de la producción y de la economía. La segunda condición es que se emplee un instrumento de cambio universalmente utilizable, una moneda, que desempeñe también el papel de intermediario en el cambio de los bienes de producción. Si esta condición no se cumpliese, sería imposible reducir todas las relaciones de cambio a un denominador común. Una economía sin moneda solo es posible en el estado rudimentario. En el estrecho marco de la economía doméstica cerrada, donde el padre de familia de abarcar de una sola ojeada toda la explotación, es posible apreciar con más o menos exactitud, sin ayuda de la moneda, la importancia de las modificaciones que se aplican al proceso de producción. Este último se desarrolla con el concurso de un capital relativamente modesto. Ignora los complicados rodeos de la producción capitalista. Se limita a producir en general bienes de consumo o, al menos, bienes de orden superior que no se alejan mucho de los anteriores. La división del trabajo se halla todavía en sus principios. Un solo trabajador basta para llevar a su fin, desde el comienzo hasta la terminación, el proceso de la fabricación de un bien listo para el uso o el consumo. Sucede en forma diferente en el seno de una sociedad evolucionada. No se puede buscar en las experiencias de una época de producción simple ya superada desde hace tiempo un argumento a favor de la posibilidad de realizar una economía sin cálculo monetario. Pues en las relaciones simples de la economía doméstica cerrada se puede percibir en todo su conjunto el camino que va desde el comienzo del proceso de la producción hasta su final, y siempre se puede juzgar si tal o cual procedimiento puede producir más o menos bienes listos para el uso o el consumo. Esto ya no es factible en nuestra economía infinitamente más complicada. Siempre será evidente, incluso para la sociedad socialista, que 1000 litros de vino valen más que 800, y también podrá decidir sin dificultad si prefiere 1000 litros de vino a 500 de aceite. Para ello no es necesario cálculo alguno, pues basta que decida la voluntad de los directores de la economía.
Pero la tarea propiamente dicha de la dirección racional de la economía comienza cuando se ha tomado esta decisión, tarea que consiste en poner económicamente los medios al servicio de los fines. Y esto no es posible sin el concurso del cálculo económico. Si le falta este sostén, el espíritu humano se encuentra desorientado en la multitud compleja de los productos intermedios y los procedimientos de producción, porque sin él se hallaría a la deriva frente a los problemas que plantean dichos procedimientos y las condiciones geográficas. Es una ilusión suponer que en la economía socialista podría reemplazarse el cálculo monetario por el cálculo en especie. Este último no se puede aplicar, ni aun en la sociedad sin cambio, más que a los bienes listos para el consumo. Es totalmente inservible cuando se trata de bienes de orden superior. Desde el momento en que se abandona la libre formación de los precios de estos bienes en dinero, se hace absolutamente imposible una producción racional. Cualquier paso que nos aleje de la propiedad privada de los medios de producción y del uso de la moneda nos aleja al mismo tiempo de la economía racional. Podría ignorarse este hecho partiendo del supuesto de que todo cuanto se ha realizado en torno nuestro constituye solo unos oasis socialistas en los que aún subsisten en cierta medida la economía libre y la circulación monetaria. Desde este punto de vista particular podemos declararnos de acuerdo con la afirmación, por lo demás insostenible, y defenderla solamente por necesidades de agitación política, de que la estatización y la municipalización de las empresas no constituyen todavía un trozo de socialismo realizado. En efecto, la dirección de estas empresas se basa de tal manera en el sistema de la economía comercial que la rodea, que las particularidades esenciales de la economía socialista no pueden manifestarse. Se pueden aportar ciertas mejoras técnicas en las empresas estatizadas y municipalizadas, porque se han podido observar sus efectos en las empresas privadas análogas, nacionales y extranjeras. Es posible comprobar en estas empresas las ventajas de las transformaciones que se operan, porque viven dentro de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la circulación monetaria, lo cual sería imposible en empresas socialistas en el seno de una economía puramente socialista. Sin cálculo económico no puede haber economía. El hecho de que el cálculo económico sea irrealizable en la sociedad socialista tiene como consecuencia que en ella no es posible actividad económica alguna, en el sentido en que entendemos esta palabra. En el detalle y en lo accesorio se puede continuar procediendo racionalmente, pero en el conjunto no podría seguirse hablando de producción racional. No se dispondría ya, en tal caso, de ningún medio para reconocer lo que es racional, de manera que la producción no podría organizarse eficazmente en función del principio de economía. Quizás durante cierto tiempo se podría, gracias al recuerdo de las experiencias de la economía libre, acumuladas en el curso de los siglos, evitar la ruina completa de la ciencia de la economía. Se conservarán los viejos procedimientos, no porque se les considere racionales, sino por estar consagrados por la tradición, pero es posible que entre tanto se vuelvan irracionales y no correspondan ya a las nuevas condiciones. La regresión general del pensamiento económico les hará sufrir modificaciones tales que resulten antieconómicos. Es cierto que la producción ya no será anárquica. Todos los actos que tengan por fin cubrir las demandas se regularán mediante las órdenes de una instancia superior. Pero en lugar de la producción anárquica de la economía actual, se asistirá al funcionamiento inútil de un aparato que no responde a los fines que se persiguen. Las ruedas girarán, pero girarán en el vacío. Tratemos de imaginarnos la comunidad socialista. En ella existen centenares y millares de establecimientos en donde se trabaja. La menor parte de ellos estarán dedicados a la fabricación de productos acabados, la gran mayoría a la fabricación de medios de producción y de productos semielaborados. Todos estos trabajos están en relación unos con otros. Antes de estar listo para el consumo, cada bien debe seguir toda la serie de establecimientos, aunque en la actividad incesante de este proceso la dirección de la economía no posee medio alguno para orientarse. No se puede dar cuenta de si tal pieza que se encuentra en el momento de recorrer dicha serie no se ha detenido inútilmente en tal o cual lugar o de si su terminación no acarreará un gasto superfluo de trabajo o de material. ¿Cómo podría saber si tal o cual método de producción es verdaderamente el más ventajoso? Es cuando mucho capaz de comparar la calidad y la cantidad del resultado final de la producción lista para su consumo,
pero solo en casos excepcionales estará en condiciones de comparar los gastos que se necesitan para la producción. Conoce exactamente los fines que se propone o cree al menos conocerlos y debe obrar consecuentemente, es decir, debe esforzarse por alcanzar los fines que se ha propuesto con el mínimo coste. Para hallar la vía más económica necesita hacer cuentas. Pero, naturalmente, su cálculo solo puede ser un cálculo de valor. Es evidente, y no se precisan explicaciones detalladas para comprenderlo, que este cálculo no puede ser técnico, que no puede basarse en el valor objetivo de uso, valor de utilización, de los bienes y de los índices. Podría ignorarse este hecho partiendo del supuesto de que todo cuanto se ha realizado en torno nuestro constituye solo unos oasis socialistas en los que aún subsisten en cierta medida la economía libre y la circulación monetaria. Desde este punto de vista particular podemos declararnos de acuerdo con la afirmación, por lo demás insostenible, y defenderla solamente por necesidades de agitación política, de que la estatización y la municipalización de las empresas no constituyen todavía un trozo de socialismo realizado. En efecto, la dirección de estas empresas se basa de tal manera en el sistema de la economía comercial que la rodea, que las particularidades esenciales de la economía socialista no pueden manifestarse. Se pueden aportar ciertas mejoras técnicas en las empresas estatizadas y municipalizadas, porque se han podido observar sus efectos en las empresas privadas análogas, nacionales y extranjeras. Es posible comprobar en estas empresas las ventajas de las transformaciones que se operan, porque viven dentro de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la circulación monetaria, lo cual sería imposible en empresas socialistas en el seno de una economía puramente socialista. Sin cálculo económico no puede haber economía. El hecho de que el cálculo económico sea irrealizable en la sociedad socialista tiene como consecuencia que en ella no es posible actividad económica alguna, en el sentido en que entendemos esta palabra. En el detalle y en lo accesorio se puede continuar procediendo racionalmente, pero en el conjunto no podría seguirse hablando de producción racional. No se dispondría ya, en tal caso, de ningún medio para reconocer lo que es racional. De manera que la producción no podría organizarse eficazmente en función del principio de economía. Quizás durante cierto tiempo se podría, gracias al recuerdo de las experiencias de la economía libre, acumuladas en el curso de los siglos, evitar la ruina completa de la ciencia de la economía. Se conservarán los viejos procedimientos, no porque se les considere racionales, sino por estar consagrados por la tradición, pero es posible que entre tanto se vuelvan irracionales y no correspondan ya a las nuevas condiciones. La regresión general del pensamiento económico les hará sufrir modificaciones tales que resulten antieconómicos. Es cierto que la producción ya no será anárquica. Todos los actos que tengan por fin cubrir las demandas se regularán mediante las órdenes de una instancia superior. Pero en lugar de la producción anárquica de la economía actual, se asistirá al funcionamiento inútil de un aparato que no responde a los fines que se persiguen. Las ruedas girarán, pero girarán en el vacío. Tratemos de imaginarnos la comunidad socialista. En ella existen centenares y millares de establecimientos en donde se trabaja. La menor parte de ellos estarán dedicados a la fabricación de productos acabados, la gran mayoría a la fabricación de medios de producción y de productos semielaborados. Todos estos trabajos están en relación unos con otros. Antes de estar listo para el consumo, cada bien debe seguir toda la serie de establecimientos, aunque en la actividad incesante de este proceso la dirección de la economía no posee medio alguno para orientarse. No se puede dar cuenta de si tal pieza que se encuentra en el momento de recorrer dicha serie no se ha detenido inútilmente en tal o cual lugar o de si su terminación no acarreará un gasto superfluo de trabajo o de material. ¿Cómo podría saber si tal o cual método de producción es verdaderamente el más ventajoso? Es cuando mucho capaz de comparar la calidad y la cantidad del resultado final de la producción lista para su consumo, pero solo en casos excepcionales estará en condiciones de comparar los gastos que se necesitan para la producción. Conoce exactamente los fines que se propone o cree al menos conocerlos y debe obrar consecuentemente, es decir, debe esforzarse por alcanzar los fines que se ha propuesto con el mínimo coste. Para hallar la vía más económica necesita hacer cuentas. Pero, naturalmente, su cálculo solo puede ser un cálculo de valor. Es evidente, y no se precisan explicaciones detalladas para comprenderlo,
que este cálculo no puede ser técnico, que no puede basarse en el valor objetivo de uso, valor de utilización, de los bienes y de los índices. En la organización económica que se funda en la propiedad privada de los medios de producción, todos los miembros independientes de la sociedad efectúan el cálculo económico. Interesa a todo individuo en su calidad tanto de consumidor como de productor. Como consumidor, establece la jerarquía de los bienes de uso y de los bienes listos para el consumo. Como productor, regula el empleo de los bienes de orden superior en orden a obtener de ellos el máximo rendimiento. Por esto mismo los bienes de orden superior reciben también el lugar que les corresponde en consonancia con el estado actual de las condiciones y de las necesidades sociales. Por el juego simultáneo de ambos procesos de evaluación de los valores, el principio de economía llega a triunfar lo mismo en el consumo que en la producción. Se forma una escala de los precios exactamente regulada, que le permite a cada uno poner de acuerdo su propia demanda con el cálculo económico. Todo esto falla necesariamente en la comunidad socialista. La dirección de la economía socialista puede fácilmente saber qué bienes necesita con mayor apremio, pero con ello solo dispone de uno de los dos elementos que se requieren para el cálculo económico. Le falta el segundo elemento, la evaluación de los medios de producción. Puede establecer el valor que hay que atribuir al conjunto de los medios de producción, valor que es necesariamente igual al del conjunto de las necesidades que satisface. Puede también establecer el valor de un medio de producción tomado aisladamente, cuando conoce la importancia de las necesidades que su desaparición no permite satisfacer. Pero la dirección de la economía socialista no es capaz de expresar este valor por medio de una sola unidad de precios, como lo hace la economía basada en el intercambio, que puede dar a todos los precios una expresión común por medio de la moneda. En la economía socialista, que, desde luego, no tiene por qué suprimir completamente el uso de la moneda, pero que hace imposible la expresión monetaria de los precios de los medios de producción, incluido el trabajo, la moneda no puede ya desempeñar papel alguno en el cálculo económico. Tomemos por ejemplo la construcción de un nuevo ferrocarril. Se debe construir, y en caso afirmativo, ¿qué trazado, entre todos los posibles, debe elegirse? En la economía comercial y monetaria puede hacerse el cálculo en Dain-Ro. La nueva línea hará bajar los precios del transporte de ciertas mercancías, y puede calcularse si el ahorro que así se obtiene es más importante que el coste de construcción y la explotación del nuevo ferrocarril. Este cálculo solo puede efectuarse en dinero. No puede hacerse comparando los diversos gastos y economías en especie, cuando no se dispone de medio alguno para reducir a común denominador el valor de horas de trabajo, del hierro, del carbón, del material de construcción de toda clase, de las máquinas y demás cosas necesario para la construcción y explotación de un ferrocarril. La determinación del trazado desde el punto de vista económico solo es posible si se puede expresar en dinero el valor de todos los bienes que entran en el cálculo. Ciertamente el cálculo monetario tiene imperfecciones y defectos graves, pero nada mejor tenemos con que sustituirlo. Para los fines prácticos de la vida el cálculo en dinero es, en todo caso, suficiente dentro de un sistema monetario sano. Si renunciamos a servirnos de él, se hace totalmente imposible cualquier cálculo económico. La economía colectiva socialista podrá ciertamente salir de apuros. Con el poder de que dispone, la dirección se pronunciará en favor o en contra de la construcción proyectada. Pero esta decisión no estará motivada sino en vagas evaluaciones. Nunca podrá basarse en precisos cálculos de valor. Una economía estática podría, en rigor, prescindir del cálculo económico, porque no hace sino repetirse incesantemente. Admitiendo que la organización inicial de la sociedad socialista se efectúe sobre la base de los últimos resultados de la economía de cambio, admitiendo además que no intervendrá modificación alguna en el futuro, se puede imaginar, sin duda, una economía socialista dirigida racionalmente. Pero se trata solo de una fantasía. Al margen de que en la vida real es imposible una economía estática, pues los datos están en perpetuo cambio, de suerte que una tal economía solo puede ser una hipótesis intelectual, hipótesis sin duda indispensable en el orden intelectual para el estudio de los hechos económicos, sin correspondencia alguna con la vida real. Hay que reconocer que la transición al socialismo, aunque solo fuera como secuencia de la nivelación de las rentas y de las modificaciones que se producirían en el consumo y por lo tanto también en la producción,
trastornaría los datos existentes de tal modo que la nueva economía no podría ligarse al último estado de la economía comercial. Por consiguiente, nos hallaríamos ante una organización socialista de la producción sometida al azar en el océano de las combinaciones económicas posibles e imaginables, sin poder guiarse por la brújula del cálculo económico. En la comunidad socialista cualquier transformación económica se convierte así en una empresa cuyo resultado es tan imposible prever como apreciar. Todo se desarrolla en la oscuridad. El socialismo es la supresión de lo racional y, por ello mismo, de la economía.